Comunidad Apostólica, Trigo Limpio. Porque 7 veces cae el justo y vuelve ¿a qué? Y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Hasta ahí vamos a dejar la escritura, ocupe su lugar, que el Señor ya tiene bendición en medio de su palabra. Y vamos a ver el tema el día de hoy, el poder del levantamiento. Yo sé que usted, hermano, hermana, en algún momento de su vida habrá tenido entre sus manos alguna pelota, ¿verdad que sí? Sí. Y jugó tal vez con ella, ¿cierto o falso? Cierto. ¿Verdad que esa pelota cada que usted la arrojaba, si fuera alguna sola vez, 10 veces, cientos de veces o 1000 veces que usted la haya arrojado hacia el piso con tal fuerza que usted la arrojaba, que la pelota no se quedaba en el piso, ¿o sí? No, volví a dejar. ¿Verdad que no? Siempre esa pelota, por muy desinflada que estuviera, si la arrojábamos con la fuerza necesaria, siempre rebotaba. Nunca se quedaba en el piso. Si fuese una piedra sí, usted la arroja y queda en el piso. Pero una pelota no. Eso habla que esos elementos de lo cual está compuesto esa pelota, el material con la cual fue hecha, tiene una cualidad que le permite utilizar lo que se le conoce como el factor rebote. O sea, que le arroja y usted inmediatamente sabe que va a regresar a sus manos. Y mire lo que estamos leyendo usted y yo aquí en la palabra, si no le parece que esto también es algo similar al factor rebote. Mire de nuevo, leamos lo que dice la palabra. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. ¿No se parece a eso? Sí. Cuando la Biblia utiliza la palabra 7, es un número universal, de totalidad. Está queriendo decir, no solamente 7 veces va a caer el creyente, y no me estoy refiriendo a que va a caer en pecado, no. Muchas veces el creyente cae en desgracia, otras veces cae en necesidad, otras veces cae en problemas, y algunas veces cae en pecado. Y a eso se está refiriendo el Señor. En cualquier necesidad que el creyente caiga, el que ya fue justificado, me refiero al justo, eso es lo que dice la palabra, el que ya fue justificado. ¿Por quién? Por Cristo. No es porque hayamos hecho algo, porque alguien me dio un título y me gradué en el colegio cristiano de Harvard y me dieron mi título y digo, bueno, ya soy justificado. No. La palabra lo dice claro y rotundamente. Justificados pues por fe, habla de creyentes, justificados pues por fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por la fe en nuestro Señor Jesucristo, su sacrificio en la cruz del Calvario, bautizarnos en su nombre y actuar intentando y logrando en muchas ocasiones obedecer sus preceptos y sus mandamientos, es que logramos convertirnos en algunos nosotros creyentes, hombre o mujer. Llegamos a ser creyentes, si no de todos los preceptos y todos los mandamientos, sí de los que deseamos irlos acumulando, porque la palabra dice, iremos de poder en poder y veremos a Dios en Sión. Ahora podemos orar y antes no podía, gloria a Dios. Ahora puedo leer la Biblia, ya puedo orar, leer la Biblia, ya voy de poder en poder, ¿sí me entiende? Porque somos de ese tipo de personas que necesitamos ir de poco en poco creyendo en el Señor, y conforme vamos creyendo va aumentando nuestra fe. Entonces es que el crecimiento del creyente va de poco en poco hasta que somos justificados. ¿Por qué? Porque estamos haciendo un esfuerzo. No nos estamos justificando con Dios, diciéndole, Señor, tú sabes que yo quería, pero no pude. No, eso ya es algo diferente a la justificación que habla la palabra de Dios. Justificarnos nosotros que no queremos o no podemos hacer tal cosa, no habla de la justicia de Dios. Justificados en Dios significa Dios no tiene nada de qué culparnos.
y tenemos puerta abierta para gozar de su ayuda, de sus bendiciones y de los privilegios que representa ser hijo e hija de Dios. Bien, entendiendo esto, la palabra del Señor nos habla acerca de este evento que sucede en la vida de los creyentes, que cae, constantemente cae. Y recuerde que le digo que no es en pecado. No, el creyente constantemente cae o en necesidad, o en tragedia, o en problemas, o en pecado. También es probable que se caiga. Pero hay un factor rebote, que esto nos debe de consolar a usted y a mí por cualquiera que sea la situación que estemos viviendo en estos momentos. Si es por enfermedad, no se va a quedar ahí. 7 veces cae el justo y vuelve a rebotar. Se vuelve a levantar. Si caemos en necesidad, ya caí, pero no me voy a quedar allí. Me voy a levantar. Escuche bien. Esto es algo que Dios estableció, no es algo que Dios va a hacer. Espero que me entienda y note la diferencia. Se lo voy a volver a repetir. Esto es algo que Dios estableció y sucederá. No es algo que Dios no ha hecho en su vida. Porque si usted se queda esperando a que Dios lo haga, se quedará esperando. Es algo que Dios ya estableció que va a suceder. Usted no arroja la pelota al piso con tal fuerza y estará dudando, ¿se regresará a mis manos o no? Usted sabe que va a regresar a sus manos, porque quien gobierna esa pelota es la fuerza que usted le aplicó y el factor rebote. Usted sabe que va a regresar. Y lo que va a hacer que usted se levante es la promesa que Dios está dando en su palabra. 7 veces cae al que Dios ya le justificó sus pecados, sean desgracia, en enfermedad, en problemas, en pecado, pero Dios no lo va a levantar. ¿Cómo dice ahí? Él vuelve a levantarse. Es un trabajo que le corresponde al creyente, pero para eso necesita seguir creyendo. Porque a veces cuando caemos es cuando la fe nos traiciona. Cuando viene el problema, cuando viene la adversidad, es cuando nosotros comenzamos a dudar de Dios y es donde si nosotros esperamos que Dios nos levante porque ignoramos el factor rebote, estamos en problemas. Dios no nos ayudará porque nosotros estamos ignorando la palabra que está establecida. El Señor dijo, el cielo y la tierra pasarán. Mi palabra no pasará. La palabra dice, Él vela sobre su palabra. ¿Qué está diciendo? Que Él está vigilando para que su palabra se cumpla al pie de la letra. Y cualquiera que sea la situación que tú y yo hemos estado atravesando en estos momentos, hay un factor que lo gobierna y que permitirá que te vuelvas a levantar. A menos, como dice el final de este verso, ¿qué es un impío? Un impío es aquel que conoce, que sabe lo que Dios quiere y no le importa. Un impío es aquel que sabe, conoce la voluntad de Dios, pero no quiere obedecer. ¿Por qué? O se frustra, o se enoja, o se distancia de Dios, porque no le levantó. Es que a Dios no le correspondía. Le correspondía a la persona entender y reconocer que él tenía que levantarse. Si no, entonces, ¿por qué el Señor dijo claramente en su palabra, diga al débil? Fuerte soy. ¿Lo dijo Dios o lo dije yo? Lo dije yo porque Dios me dio la autorización que lo dijera. Dios respalda, Él vela sobre su palabra para que se cumpla. Y me manda cuando yo estoy débil, diga al débil, fuerte soy. Entonces cuando estoy caído, lo único que tengo que esperar, tú me vas a levantar. No tengo, tú me vas a dar. Enfermo estoy, tú me vas a sanar. Porque eso se llama fe activa. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Hay una bendición por medio de la fe que tenemos los creyentes. Esto es algo que ya está establecido. Factor rebote, tú caerás en lo que sea, tragedia, enfermedad, necesidad, pero te vas a levantar, no te vas a quedar allí. El salmista lo reconocía de otra manera en el Salmo 23, aunque ande, escuche bien lo que dice, aunque ande, quiere decir que está caminando, no está quieto, no cayó en desgracia y se quedó llorando y lamentando, sino que dijo, yo caí en desgracia, sí, pero
aunque caí en desgracia, no voy a temer mal alguno. ¿Y la razón? Porque tú estás conmigo. Oiga, ¿usted ha conocido lo que el Señor dijo a sus discípulos en aquella ocasión cuando mucha gente dudaba de Él? Y el Señor tuvo que decirles estas palabras: si vosotros, siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más mi Padre que está en los cielos le dará al Espíritu Santo a quien se lo pida? Y en otro evangelio paralelo dice, le dará cosas buenas a quienes se lo pidan. ¿Quién de vosotros, si su hijo les pide un pan, le dará una piedra? ¿Quién de vosotros, si su hijo le pide un pez, le dará una serpiente? Si ustedes saben dar cosas buenas, oiga, dudar de que Dios nos puede dar cosas buenas es ofensivo, por Dios. Dios es bueno. Dios está a favor de nosotros. Necesitamos conocer sus promesas porque tenemos un Nuevo Testamento que necesitamos abrir para darnos cuenta que somos beneficiarios, usted y yo, por ser hijos e hijas de Dios. Un cúmulo de promesas en su palabra. Y ayúdenme por favor a buscar lo que dice 2 de Corintios 4:9, por favor. Para cualquiera que estemos con un problema así parecido, mire lo que opinaba el apóstol Pablo. ¿Perseguidos? Si alguien lo persigue, si alguien lo busca, lo procura para hacerle daño, usted no está desamparado, no está desamparada, tiene Padre en los cielos. Dijo el salmista, ¿a quién tengo yo en los cielos? Sino a ti. Tenemos Padre. Jesús dijo, no los dejaré, no los desampararé, no los dejaré huérfanos. Estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él está en su palabra y su palabra está en Él. Eso está con nosotros, con la Biblia y con sus promesas. Cuando las conocemos y las meditamos, al caer en ese problema, al caer en esa enfermedad, al caer en esa necesidad, tenemos que saber que vamos a regresar a donde estábamos. Usted no se va a quedar así. Solamente es necesario que se cumpla el propósito de Dios para que usted y yo regresemos a donde estábamos en un principio. Porque ese es el plan de Dios. Yo sé los planes que tengo acerca de vosotros. Pensamientos de bien, dice el Señor. Jeremías 29:11. Vea Jeremías 29:11. Una pelota, usted la arroja y regresa como estaba. No se destruye. Solo algo muy pesado o algo muy frágil, usted lo arroja al piso, ya no regresa y lo frágil se destruye. Pero cuando se tiene un factor rebote que es el que domina el material del que está hecho lo que arrojó, eso va a regresar. Y usted y yo estamos hechos de un material que dice la palabra que en él sus promesas son sí y son amén. De ese material estamos hechos de promesas de Dios que se irán cumpliendo una tras otra en nuestra vida. Y vea lo que dice Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. ¿Pensamientos de qué? De paz y no de mal. ¿Por qué pretender que Dios nos dejó caer en esa tragedia para hacernos daño? Ay, se descuidó. Uy, Señor, te ganó la enfermedad. El diablo se puso listo y te ganó y me hizo daño. No, hombre, no. Hay algo que se llama factor rebote y que estará esperando a que tú y yo regresemos a Dios, porque de Él venimos y a Él regresaremos. La misma palabra nos lo establece en el orden de nuestra vida. Cuando partimos de esta tierra, dice Eclesiastés en el capítulo 7, el espíritu vuelve a Dios que lo dio y el cuerpo vuelve al polvo de donde fue tomado. Pero a mí regrésenme lo que es mío. Yo les di el espíritu, de regrésenmelo. Lo que es de Dios regresa a Dios. Y dice el salmista en el Salmo 100, ovejas de su prado somos, no nos creamos nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. No dependemos de nosotros mismos, tenemos un creador, tenemos un hacedor, tenemos un dueño, nos compró a precio caro, el factor rebote nos hará regresar a Él, la tragedia, la necesidad, el problema que estemos atravesando será nada, un mal recuerdo será, y luego regresaremos a donde estábamos antes, por la gracia de Dios, porque Él tiene buenos planes, hermano. El Señor nos va por alguna razón a permitir caer, pero usted y yo tenemos que levantarnos, es nuestro trabajo.
no le toca a Dios. No se pase horas de rodillas pidiéndole a Dios, levántame, levántame. Le toca a usted. Así es. Usted sabe cómo. La comunión con Dios es indispensable Amén. y lo único que permitirá que usted y yo nos podamos levantar de cualquier situación que hayamos caído. Mire, Pedro el apóstol, siendo enseñado por Jesús, cuando nuestro Señor estaba a punto de ser apresado en el huerto de Getsemaní, él sacó una espada y le cortó la oreja al soldado que había tomado a nuestro Señor. Yo le pregunto, ¿qué hace un discípulo del Señor que había escuchado muchas lecciones de paz con una espada? Algunos dicen, por si acaso, ¿no? Hermano, ¿por qué tiene ese machete bajo su colchón? Por si acaso, ¿no? Así era Pedro. El Señor lo ve caer en un error y de pronto le tiene que volver a enseñar, pero no lo destituyó. Le dijo, Pedro, guarda, porque es necesario que el que a hierro mata, está establecido que el que a hierro mata, y lo regresó de donde había caído. Cayó en un error Pedro, porque no es pagando mal por mal como se debe actuar. Un discípulo del Señor no puede pagar, no debe pagar mal por mal. Se le olvidó la lección a Pedro, cayó y el Señor lo regresa donde estaba. Regresa a esa espada. Cometiste un error, allí reprobaste. Y lo regresa. ¿Y qué me dice de aquella ocasión donde Pedro también intenta caminar sobre las aguas? Él con todo el deseo de su corazón, con verdadera fuerza e ímpetu que tenía en su carácter, quiso llegar a donde estaba su maestro porque lo necesitaba, porque en verdad lo amaba y dijo, Señor, ¿lo puedo hacer? Y dijo, sí, ven. Caminó y cayó. Si Dios fuera como yo, le hubiera dicho, fallaste, es reprobado, ógate. Ni siquiera los chapuzones que te aventaste en las albercas te sirvieron para nada, ni nadar sabes. Porque le gritó Pedro, sálvame que perezco. Era pescador, sabía nadar, pero qué clase de cuestión estaba ya metido él que sabía que iba a perecer. Y le rogó, y el Señor le regresa y le dice, hombre de poca fe. Lo regresó de nuevo a donde estaba. Cayó, pero lo regresó. ¿Y qué me dices de Moisés? Moisés iba bien. De niñito lo iban a quitar la vida, porque Faraón, pues, había ordenado que todos los varoncitos hebreos, ya para que no se multiplicaran, fueran eliminados. Por la gracia de Dios, Dios forjó un plan, le llevó y su madre y su hermana al pendientes, y bueno, llevó el plan, ahí llevó, siendo nieto de Faraón, ¿verdad? Allí en el palacio, haciéndolo crecer, educándolo, forjándolo como líder. Un día, ¿dónde se le ocurre a Moisés echar a perder todo? Le quita la vida a una persona del país de Egipto, se echa toda la policía encima de Egipto, todos los familiares ya no lo quisieron y tiene que salir huyendo. La gente que no sabe la historia dirá, ya lo echaste a perder, Moisés. Si Dios te quería ser libertador de su pueblo, mira, ya lo echaste a perder. Y Dios allá lo alcanza en el desierto, 40 años en una zarza, le dice, la regaste, Moisés. ¿Regresa con Faraón? No, regresa con Faraón. Tienes que volver a encauzarte. Cayó Moisés y Dios lo volvió a restaurar. Porque así es Dios. Él sabe que tenemos que regresar a sus promesas. Yo no sé en qué situación estarás tú en estos momentos, en cuál postura habrás caído tú mentalmente o exposicionalmente, porque hay cosas que uno lleva muy ocultas. El ser humano oculta cosas, pero a Dios nada se le puede ocultar. Dios sabe lo que venías pensando el día de hoy. Dios sabe los planes que tú tienes. Él sabe los planes que tiene contigo, pero también Él sabe los planes que tú tienes con Él. Él sabe si te vas a comprometer o vas a seguir jugando al cristiano. Lo que nos conviene es afianzarnos hoy en día, porque el tiempo es corto. Lo que nos conviene es
Clamar, porque estamos hundidos tal vez. Es momento de clamar, porque así el Señor nos quería ver. Porque antes, cuando yo tenía todo, me daba el lujo de menospreciarlo. La iglesia, está mejor el parque. El culto, es mejor el cumpleaños. Y como el Señor sabía cómo estaba actuando yo, se cumplió su palabra. 7 veces cae el justo. O sea, está diciendo, el justo siempre va a caer. Es su forma de vivir, es su forma de crecer, es su forma de que me reconozca, es su forma de que valore, como lo hizo el hijo pródigo. Cayó de la gracia de su padre, cayó de su protección y allá con los puercos fue donde reflexionó y dijo, no, yo estaba mejor antes. Se puede regresar a la gracia de Dios. De manera que cualquier situación que hayamos nosotros estado experimentando en estos momentos, Dios nos habla a lo profundo de nuestro corazón y nos dice, yo sé lo que estabas pensando, pero no te va a funcionar. Lo que necesito es que tú entiendas que eres tú quien va a levantarse. Si ya dejaste de orar, tienes que volver a orar. Si ya dejaste de buscar mi palabra, tienes que volver a buscar mi palabra. Si ya dejaste de asistir a la congregación, tienes que asistir a la congregación. Está en ti que vuelvas al lugar que perdiste. Por eso dijo el Señor claramente a las iglesias del Apocalipsis, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y le dijo a otra iglesia, afirma las otras cosas que están para morir, porque la lectura ya murió, la oración ya murió y solo tienes pocas cosas que viven en ti y tienes que retenerla, pero también hacer vivir las que ya se te murieron. Y esto es para creyentes, esto no es para incrédulos. Hay cosas que hemos dejado de hacer, ¿cierto o no? No me diga que sí, solo medítelo. Y veamos esta escritura para que meditemos un poco acerca de esto que le estoy diciendo. Primera de Pedro 4, 12 al 14, por favor. Amados, se está refiriendo a su pueblo, a la iglesia que le conoce. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Muchos estarán, ¿por qué me pasó? ¿Y por qué? Si yo hacía las cosas bien, no las hacíamos bien. Por eso nos está pasando eso. Caímos en un error, hay que levantarnos, hay que analizarnos. Por eso la palabra dice, meditad bien sobre vuestros caminos. Algo hicimos mal, tenemos que regresar. Nos corresponde a nosotros. Alguna persona en algún momento de la vida me dijo, hermano, ore por mí porque odio a mi suegra. Perdóname, eso te toca a ti, a mí no. Yo me voy a acabar las rodillas y tú no vas a dejar de seguir odiando a tu suegra. Eso te corresponde a ti y ponerte a cuentas con ella. Mire, en el verso 13, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos. Mire de quién. Oiga, ¿cómo pretendo yo, siendo cristiano, que a mí no me pase nada? Si no es un salvoconducto para no sufrir, ser cristiano no. No. Al contrario, sí vamos a sufrir. Con Cristo, sin Cristo vamos a sufrir. La ventaja de sufrir con Cristo es que tenemos quien nos consuele. Dijo el Señor, les conviene que yo me vaya. Si me voy, les mando el Consolador. Cuando estén en tragedias, en enfermedades, en necesidades, les voy a consolar, les voy a dar paz, les voy a dar ayuda. Les conviene que me vaya. Sufrir con Cristo se sobrelleva la situación y se pasa por encima, pisas la situación, se convierte en un escalón y tú creciste para gloria de Dios. Pero muchos se quedan allí estancados con el sufrimiento, con el dolor y culpando a Cristo. Qué tragedia. Pero la solución es levántate. Porque está establecido que tú rebotes hacia la gracia de Dios, que tú regreses hacia donde caíste, porque tú estabas en la gracia de Dios, disfrutabas, tenías, gastabas y hoy estás en otra situación. Reconócelo, pide perdón y regresa, te corresponde a ti, no a Dios. Gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria
os gocéis con gran alegría. Y ve el 14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. ¿Qué está diciendo el apóstol al que estábamos hablando hace unos momentos? Que también, por cierto, negó al Señor. Cuando el Señor les dijo, yo voy a ser apresado, me van a maltratar, voy a perder la vida, pero voy a resucitar. Lo primerito que dijo este varón fue, nunca te acontezca tal cosa. La respuesta de Jesús es, apártate de mí, Satanás. Hombre, que a mí alguien de aquí me diga, apártate, Satanás, yo me voy de esa iglesia. Pero Pedro algo de madurez tenía. El Señor le dice, apártate de mí, Satanás, se quedó confundido. Y luego le declara el Señor, te digo que no cantaré el gallo 2 veces cuando tú ya me habrás negado 3 veces. Y sucedió. Llegó el plazo, lo acusaron, lo negó. Otra oportunidad, lo acusaron, lo negó. Y cuando le llega la palabra que estaba establecida, dijo, no merezco ser cristiano. Y dice que ya le seguía de lejos. Ya ni siquiera estaba cerca con los demás discípulos. Ya andaba de lejos, Pedro. Y cuando el Señor resucita, les dice a los discípulos, voy delante de vosotros a Galilea y díganle a Pedro que allá lo quiero ver, para que vea que le dije la verdad, que él iba a caer, pero que yo lo iba a levantar, que yo lo iba a restaurar. Díganle que voy a terminar mi obra allá lo quiero ver. Porque Dios no se olvida de nosotros. Somos nosotros los que a veces somos voluntariosos y no sabemos cómo Dios trabaja, pero Él sí sabe lo que nosotros necesitamos y nunca nos abandona, nunca nos deja. La gracia de Dios está con nosotros, hermano. Mire, si hay un ejemplo de esto que le estoy hablando, usted no me dejará mentir. El ejemplo mayor en la Biblia es nuestro Señor Jesucristo. Hasta un canto lo dice. De su trono al pesebre, del pesebre al Calvario y del Calvario. Mire qué proceso tiene el Señor para salvarnos y después al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque ese fue el plan maestro. ¿Dónde se encuentra nuestro Señor Jesucristo en estos momentos? Donde siempre ha estado. Él habita en la eternidad. Allá dice claramente Isaías 57, Él habita en la eternidad. Pero también estoy con el humilde. Es omnipresente. Está allá y está aquí. Lo importante es que nosotros reconozcamos que Él no perdió nada. Fue nuevamente restablecido a la condición que Él tenía. Y algo parecido le sucedió a Job. Usted y yo no podemos llegar a ese grado, gracias a Dios. No estamos destinados para eso. Pero quedarnos sin bienes parece que es una tragedia para muchos. Quedarnos sin familia también es una tragedia que no han superado muchos. Pero que todo eso se junte y que todavía la esposa esté contra y los amigos contra. Oiga, esto es pesado. No tener dinero, no tener familia, no tener una esposa que nos aliente. Y unos amigos, compañeros con los que platicábamos y convivimos que ahora nos acusen de ser malvado y por eso me está yendo como me está yendo. Eso no es fácil. Mas sin embargo, Dios llevó a este varón en su proceso y al final, dice en el capítulo 42 de Job, que al final terminó doblemente bendecido. Porque se aplicó el factor rebote. En Dios, tú nunca pierdes tu lugar. Solo son procesos que tenemos que atravesar. Y tengo Biblia para comprobárselo, mire. Primera de Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Ay, hermano. Después que hayáis padecido. Ay, hermano, también que iba la salvación. ¿Cómo que hay que sufrir? No lo digo yo. No se extrañe, como dijo el apóstol
que estábamos analizando. No les extrañe como si hubiera acontecido algo extraño. Esto está escrito, mire, ahí está escrito. Está hablando de la salvación. Nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Postdata, después que hayáis padecido un poco de tiempo. Oiga, pues yo me quería ir adorando y danzando, y ay, el gozo del Señor, mi fortaleza, y me voy a ir llorando. Si lo dice la palabra, irán andando y llorando los que llevan la preciosa semilla, pero volverán a cosechar con regocijo. Porque es un factor rebote. Primero se sufre y luego se goza. No dice pues yo voy a transformar vuestro lamento en baile. Pero ¿por qué entonces nos admiramos y nos sorprendemos? ¿Y por qué me está yendo mal? ¿Y por qué estoy enfermo? ¿Y por qué tengo problemas? ¿Y por qué? Porque está escrito. Pero también está escrito que hay una ley de rebote. Vas a regresar a estar bien por la gracia de Dios. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Y tenemos que saber que esto va a pasar. Y no nos tiene que sorprender si estamos atravesando por allí. No culpes a Dios ni esperes que Él te levante. Te toca a ti y a mí levantarnos de ahí. Y tengo Biblia para demostrártelo. Isaías 43:2, por favor, ayúdame a ver ahí. Fíjese que no nos está diciendo si pasaras. Si algún momento te toca, no está diciendo así. Lo está asegurando. Cuando pases por las aguas, porque vas a pasar, yo estaré contigo. Y si pasas por los ríos, no te van a anegar. Cuando pases, mire, no dice si pasas o no. Vas a pasar. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Por qué? Porque Él nos va a proteger, Él va a estar con nosotros. En la Biblia tenemos ejemplos de todo esto que se ha cumplido con los que han creído en Dios. ¿Por qué nosotros dudar ahora que estamos atravesando esta situación cuando la Biblia tiene ejemplos y la misma palabra dice lo que los antiguos escribieron, para nuestra enseñanza se escribió? Es ahora cuando tengo que creer la palabra, que estoy caído, pero me voy a levantar por la gracia de Dios, de la situación que sea, si es enfermedad, si es necesidad, si es problema, si es adversidad, me voy a levantar porque Dios me dio las herramientas para hacerlo. Voy a caer, pero el factor rebote, que es lo que Dios estableció, me va a levantar. Dios ya me proveyó la ayuda, Dios ya me proveyó su mano, ya está establecido. No es algo que ni siquiera le tenga que robar tiempo a Dios, ni ocuparse. Eso ya lo estableció. ¿Por qué usted cuando tiene alguna persona bajo su cargo, como empleado o como jefe usted de algún área en su trabajo, usted le dice a alguna persona, mira, tenemos que hacer esto? Usted tiene que regresar a decirle, oye, ¿ya lo hiciste? ¿No lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? Cuando usted conoce que hay una persona eficiente, solo una vez le dice, oye, tal vez ellos pregunten qué hay que hacer. Pues la tarea del día es esta. Usted no se queda dudando, a ver, lo hará o no lo hará. Y si no lo hace, voy a estar mal. Claro, por seguridad tal vez usted tenga que asegurarse de eso. Pero cuando usted confía en esa persona, porque esa persona no falla, usted solo dice, se va a hacer y se hace. Pues Dios es más excelente que eso. Dios estableció su palabra y no duda. Aunque Él dice que Él vela para que su palabra se cumpla, no es porque su palabra no se vaya a cumplir, no. Es para supervisarnos a usted y a mí si se está cumpliendo. ¿No me cree? Tengo Biblia, tengo Biblia. Isaías 53:1. Mire cómo dice la palabra. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Porque si no han creído, no han visto la mano de Dios. Más claro, ni el agua charcoíris, ¿verdad? Dios es fiel y no permitirá que nos quedemos estancados, ni caídos, ni dolidos, pero sí su palabra nos advierte que vamos a sufrir y tenemos que asimilarlo. Nos cuesta trabajo, pero tenemos que asimilarlo. Cuando atravesemos por allí, debemos de saber que nos vamos a levantar, no nos vamos a quedar.
Y mire lo que dice el Salmo 34:19, de la restauración y del levantamiento de Dios, Dios hace la segunda. Ya Dios toma acción y cumple su palabra y su promesa en usted y en mí. Y entonces, aunque sean muchas las aflicciones, Dios es el que nos va a librar. Porque usted y yo no nos vamos a poder levantar de todas. Pero lo que Él quiere ver es si estamos creyendo. Lo que Él quiere ver es si estamos confiando. Cuando Él ve que confiamos, entra en acción y nos empieza a librar de todas esas aflicciones. Y solo para cerrar esto, le voy a comentar algo. Cuando usted y cuando yo caemos, lo que necesitamos hacer es levantarnos pronto. A mí me sucedió. No sé si a usted le haya sucedido. A mí me sucedió. Ya con estos años que tengo y un poco mis rodillas mal funcionando y mis pies un poco torpes, un día al bajar del camión de donde venía de mi trabajo, pues no me bajé bien, mi pie un poco torpe topó con el machuelo y fui a rodar por allá. Había un grupo de jóvenes en un negocio de alitas, ¿verdad? Y arriba y todos, hermanos, más se me quedaron viendo. Gracias a Dios no se burlaron, pero yo sentí una vergüenza. Padre, que lo que hice fue inmediatamente levantarme. No pasó nada, no pasó nada, no pasó nada, no pasó nada. Pero así me levanté, no sé de dónde me salieron fuerzas. Porque lo que intentaba era que se cubriera mi caída. No me caí, yo quería negarlo. No me caí, sigo de pie. Me caí. Pero lo que traté, mi reacción fue, me levanté para tratar de mitigar la caída. Y hermano, muchas personas cometemos el error tal vez de un día caer en un problema, en alguna adversidad, una enfermedad y quedarnos ahí estancados mucho tiempo, cantando ese corito que dice, hoy quiero saborear mi dolor. Así como que le están agarrando aprecio. Y no, la reacción nuestra debería de ser inmediatamente levantarnos, restaurarnos, buscar la gracia de Dios y la comunión con Dios para salir de ese problema, porque quedarnos mucho rato ahí en ese problema nos va a traer más problemas todavía. Y hay un riesgo que se llama duda. ¿Será que no estoy perdiendo mi tiempo metido en la iglesia? ¿Será que no me lavaron el coco? No, te lavaron todo. Pero si comienzas a dudar, comenzarás con que ya no te lavaron todo y luego solo el coco te lavaron y luego te irás. Pero si lo que necesitas es afirmarte, es levantarte, estamos en el lugar correcto. La palabra del Señor vuelve a decir, 7 veces cae el justo. Hay un factor que te va a levantar. Es que Dios vela sobre su palabra y la va a cumplir contigo. Estés en la situación que estés. Ponte de pie, por favor. Gracias por acompañarnos. Recuerda, si te ha gustado el video no olvides suscribirte y compartir.